Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a hacer estos lindos llaveros de perritos. Aquí quise hacer una perrita con su lacito y acá el perrito. La verdad que me encantó, se hace muy rápido y muy fácil. Y los materiales que he utilizado, este es hilo de algodón que es de 4 hebras y si medimos el hilo es de 2 milímetros de grosor. Yo he utilizado este tono que es como beige. Y acá en la parte de las orejas color café o marrón oscuro. Los ojos de seguridad son de 8 milímetros. He bordado acá la parte de abajo de los ojos son color blanco y color negro para la parte de la nariz. Después vamos a utilizar un poco de relleno. Ya saben que utilizo este relleno de acá, este relleno sintético para rellenar las cabecitas. El crochet que voy a utilizar es este de acá que es de 2.5 milímetros. Después vamos a necesitar tijeras, también aguja lanera, algunos marcadores, marcador de puntos para marcar los puntos. Si desean utilizarlo para llavero, pues estas argollas de llavero, el lacito lo hice con hilo de color fucsia y esos serían todos nuestros materiales. Si les gustó, no se olviden de dejar la palabra perrito amigurumi en los comentarios. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar haciendo la cabeza del perrito, así que vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Así que yo lo hago así, la hebra más pequeña para este lado, cruzo así en mi dedo, ingreso acá adentro, jalo hebra y agarro ahí y hago una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Así que empezamos ahí en ese primer punto y tejemos 1. En ese mismo punto tejemos otro más, serían 2. En el siguiente punto 3. Otro más en ese mismo punto 4. En el siguiente punto 5. Otro más en ese mismo punto 6. En el siguiente punto 7, otro más, en ese mismo punto 8. En el siguiente punto 9, otro más en ese mismo punto 10. En el siguiente punto 11, otro más en ese mismo punto 12. En el siguiente punto 13, otro más en ese punto 14. Y en este último punto 15, otro más en ese mismo punto 16. Y en esta segunda vuelta al final nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Aquí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Y seguimos con esta misma serie de un punto bajo y después un aumento. Y esta serie la vamos a repetir en total 8 veces en toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto. Lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos en total 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5. Y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 32 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos.
Ya llegué a la vuelta 9, ahora nos tocaría tejer la vuelta 10 y vamos a comenzar tejiendo 9 puntos bajos. Ahí tejemos el primero, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer 4 aumentos. Entonces empezamos aquí a hacer el primer aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Aquí voy a hacer mi segundo aumento. Aquí el tercer aumento. Y acá el cuarto aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí. Acá va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora de nuevo vamos a hacer 4 aumentos. Acá va un aumento. Acá 2. Acá 3 aumentos. Y acá 4 aumentos. Ahora vamos a tejer los 9 puntos bajos que nos quedan acá. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta, que es la número 10, hemos tejido primero 9 puntos bajos, 4 aumentos, 6 puntos bajos, 4 aumentos y 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta nos han quedado 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11. Y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 13 y ahora nos tocaría hacer la vuelta 14. Y vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos. Y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Para hacer la disminución agarramos la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho una disminución. Ahora vamos a hacer de nuevo otra disminución. Acá van 2. Aquí la tercera disminución. Y la cuarta disminución. Ahora tejemos 6 puntos bajos. Entonces contamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tejemos 6 disminuciones de nuevo. Perdón, 4 disminuciones. Acá va 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Ahora tejemos los 9 puntos bajos que nos quedan acá. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta, que es la número 14, hemos tejido primero 9 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, 4 disminuciones y terminamos con 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta nos han quedado 32 puntos bajos.
Y si se dan cuenta, miren, así de esa manera, haciendo aumentos aquí arriba y después disminuciones, se han formado estas dos, sus mejillas o sus cachetes del perrito, ¿ven? Miren qué lindo. Ahora le vamos a colocar, antes de seguir tejiendo, los ojos de seguridad. Miren, los ojos de seguridad los he colocado en la vuelta 9. Los voy a sacar para que vean dónde se colocan. Si cuentan desde acá arriba del anillo mágico es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 9 los vamos a colocar. Y si se dan cuenta, acá están los aumentos que hicimos, miren. En la vuelta 10 están los aumentos. Acá hay 1, 2, 3, 4 aumentos. Justo donde termina ese aumento, una fila más arriba aquí en la 9, ahí colocamos un ojo. Justo queda como arriba de ese aumento, donde termina, ¿ven? Y acá también se ven los 4 aumentos de la vuelta 10. Aquí está 1, 2, 3, 4. Una vuelta más arriba en la vuelta 9, justo aquí donde está el último aumento, un puntito ahí antes, en la vuelta 9 colocamos. Para que quede ahí centrado y se vean acá las mejillas o los cachetes y en medio queden los ojos. Y para que se guíen entre ojo y ojo van a quedar 3 puntos, 1, 2, 3. Y ya saben que se coloca en la vuelta 9, justo donde comienza acá el aumento en la siguiente vuelta y acá igual. Ya entonces, ahora le vamos a colocar los broches de seguridad por la parte de atrás y también le vamos a bordar la nariz. Ahora, si ustedes tienen nariz de seguridad, si desean le colocan, y es a gusto de cada uno, y si no también la pueden bordar. Lo primero, con hilo de color blanco le voy a bordar una línea en la parte de abajo de los ojos para que le dé luz a los ojos y se vea mejor, quede más bonito. Así que ingreso ahí, miren, a la mitad del ojo y salgo por acá por la parte de abajo para que quede así una línea abajo de los ojos. Ven, de esta manera. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo, así que me paso acá al otro ojo y salgo acá por la parte del medio. Así, ven, de esa manera quedaría bordado ahí en la parte de abajo de los ojos. Y ahora por la parte de atrás vamos a aprovechar y vamos a hacer 2 nudos con estas hebras con la que hemos comenzado y con la que hemos terminado. Hacemos 1 y 2 nudos. Vamos a cortar esas hebras un poco más pequeñas porque ya van a quedar por la parte de atrás. Ven, de esa manera ya quedaría bordada la parte de abajo de los ojos. Ahora con hilo negro sacan una hebra larga porque vamos a bordar la nariz y vamos a pasar varias veces para que quede bien bordada la nariz. Entonces ahí en esa línea donde terminan los ojos de donde la vamos a bordar, se fijan que quede en medio. Vamos a agarrar 2 puntos de la parte del medio haciendo como un triángulo al revés. Entonces aquí salgo por este lado. Miren, acá estoy agarrando 1 o 2 puntos. Quiero que me quede así y voy a bordar hasta cubrir este triángulo que está al revés. Vamos a seguir pasando, miren. Aquí salimos de nuevo por ahí arriba y salimos ahí al costado. Vamos a ir pasando varias veces. Salimos ahora por acá en medio y cubro ahí en medio. Hay que pasar varias veces hasta que esa parte quede toda tapada, la parte de acá de la nariz de nuestro perrito. Ven, así. Hay que ir pasando varias veces hasta que ya no se vea casi nada. Ven, acá voy a pasar una vez más, solamente aquí, como para que cubra acá. Ven, así. Y ahora voy a hacer una línea acá arriba. Entonces paso así y voy a hacer una línea así, ven, encima, acá,
Listo. Y de esa manera quedaría bordada la nariz. Ahora voy a hacer lo mismo por la parte de atrás. Voy a hacer 2 nudos y voy a cortar la hebra más pequeña porque esas hebras quedan por dentro. Entonces, como ya está lista la carita, ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 15. En la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 32 puntos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar porque ya en la siguiente vuelta vamos a cerrar, así que van a rellenar bien la cabeza. Fíjense que quede bien formada, especialmente la parte de las mejillas o los cachetes, que también queden bien formados. Ya, entonces vamos a ir rellenando así y después seguimos tejiendo. Después de que hayan rellenado bien, se fijan que queden bien acá. Rellena esta parte de acá también donde van los cachetes o las mejillas, acomodan bien los ojos, que se vea bien. Y nos tocaría ahora hacer la vuelta 18. Y en esta vuelta vamos a tejer 8 disminuciones seguidas. Entonces empezamos acá tejiendo la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución. La tercera disminución. La cuarta disminución. La quinta disminución. La sexta disminución, la séptima disminución y la octava disminución. Entonces hemos hecho 8 disminuciones. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de la cabeza. Con la aguja lanera vamos a agarrar los 8 puntos que nos quedan, pero solo la hebra de adelante de esos 8 puntos. Ahí agarramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos despacio para cerrar y cuando ya esté cerrado ingresamos por ahí y salimos por la parte de atrás. Y acá por la parte de atrás agarramos una hebra para poder hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Vamos a cortar acá la hebra que nos sobra y así nos quedaría lista la cabecita de nuestro perrito. Ahora vamos a tejer las orejas y vamos a tejerlas con este color marrón o café oscuro, haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá, cerramos y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer
2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 10, ahora vamos en el siguiente punto a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser la oreja. Jalamos acá y de esta oreja vamos a hacer 2 iguales. Acá ya hice la otra, entonces las vamos a tejer y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer el lazo. Vamos a hacer igual un anillo mágico y vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2. Ahora hacemos 3 puntos altos, que es agarrando una lazada, ingresamos acá adentro, jalamos hebra, pasamos por 2 y pasamos por esos 2. Ahí hemos hecho un punto alto. De nuevo agarramos lazada, ingresamos, pasamos por 2 y de ahí pasamos por esos 2. Ahí hemos hecho el segundo punto alto. De nuevo agarramos lazada, pasamos por 2 y por 2. Ahí hemos hecho 3 puntos altos. Ahora hacemos de nuevo 2 cadenas, ingresamos acá adentro, hacemos un punto deslizado y ahí hemos hecho un lado del lazo. Ahora vamos a hacer el otro lado. Vamos a subir con 2 cadenas, vamos a cerrar acá un poco y acá adentro vamos a tejer de nuevo 3 puntos altos. Aquí va un punto alto, acá 2 puntos altos y 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas, ingresamos aquí adentro del anillo mágico, hacemos un punto deslizado, una cadena y ahora sí cerramos. Y ven, ahí cerrando se formaron estas dos partes. Vamos a dejar una hebra un poco larga para enrollar ahí la parte del medio del lazo y también para poder coserla. Entonces con esta parte del medio vamos a cerrar bien ahí. Con esta parte vamos a enrollar acá, así miren, de esta manera en el medio. Vamos a pasar unas 3 o 4 veces así, y por la parte de acá atrás con la otra hebra vamos a hacer 2 nudos para que eso quede más asegurado. Así que acá atrás hacemos uno y otro nudo más. De esta manera quedaría el lazo. Y ahora lo vamos a reservar y vamos a coser todas las piezas. Miren, ya le cosí una de las orejitas. Vamos a coser la otra para que vean cómo. Lo único que hacen acá es, no hay que rellenar las orejas. Bueno, a mí me gustan así. Y voy a cerrar aquí pasando de un lado para otro para después poder coserla. Así que voy a terminar hasta acá. Y ahora la vamos a coser en la vuelta 5, contando desde el anillo mágico acá. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, en esta vuelta ya cosí una, ahora vamos a coser acá la otra. Y vamos a dejar 2 puntitos desde donde termine el ojo, 1, 2 puntitos para que se guíen, ya más o menos a esta altura. Entonces vamos a colocar la oreja en la vuelta 5, 2, 3, 4, 5 aquí en esta vuelta. Y siempre fíjense que quede, cuando ya han cosido una, miran que las dos se vean iguales ahí. Entonces vamos a coserlo de la siguiente manera. Vamos a agarrar acá un punto de la cabeza y agarramos un punto de la oreja, vamos jalando. Seguimos acá agarrando un punto de la cabeza, jalamos. Y agarramos acá un punto de la oreja y vamos jalando. Seguimos aquí agarrando un punto de la cabeza y un punto de la oreja y vamos jalando. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto no se alce y quede así? Vamos a coser acá 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado.
Así que nos pasamos acá para la parte del costado y de la misma manera vamos a agarrar un punto de ahí y acá un punto de la oreja. Volvemos acá a agarrar un punto de la cabeza y agarramos aquí un punto de la oreja. Y de acá me voy a pasar para la parte de atrás para también coser dos puntos de este lado. Entonces acá también voy a agarrar de acá atrás un punto de la oreja y acá un punto de la cabeza. Y volvemos a agarrar acá un punto de la oreja y voy a salir ahora por la parte de acá atrás. Cuando cosí la primera oreja salí por acá y con esta segunda también voy a salir por acá para hacer dos nudos con estas dos hebras y perderlas por dentro. Y miren, de esa manera nos quedaría cosida la oreja. Ahora voy a cortar un poco más pequeñas estas dos hebras y con estas dos voy a hacer un nudo. Voy a hacer otro nudo más, en total dos nudos. Voy a ingresar ahí de donde han salido esos puntos, esas hebras, y voy a ingresar las hebras con la aguja, las voy a perder por dentro. Ahora sí voy a cortar las hebras que me sobran. Y si lo quieren hacer en versión perrito, lo dejan así, solamente faltaría echarle el rubor que ahora le vamos a echar. Y si quieren que sea como una perrita, vamos a coser la parte del lazo ahí. Entonces, para coser acá la parte del lazo, lo ponen a la altura que lo quieran coser. Yo lo voy a coser a esa altura. Entonces voy a agarrar acá un punto de la cabeza, voy a pasar por acá encima de la parte del medio y vuelvo a agarrar acá el punto que agarré para pasar de nuevo y asegurar así por encima. Y voy a salir por la parte de atrás. Si ustedes desean, lo aseguran más. Para mí me parece bien que está bien así. Y con esta hebra también, con la que comenzamos a hacer el lazo, voy a salir por donde salí con la primera hebra. Por acá atrás. Para asegurar esas dos hebras. ¿Ven? Y ahí ya nos quedaría esto más seguro. Y acá atrás, ya saben, lo único que hacemos es hacer dos nudos. Y perdemos esas dos hebras por adentro del tejido. Ahora lo único que voy a hacer es echarle un poco de rubor. Yo le echo la sombra de ojos. También le podrían echar pintura de tela, lo que ustedes prefieran, la verdad. A mí me gusta echarle un poco de rubor aquí en la parte justo abajo de la parte de los ojos. Entonces así ya nos quedaría listo. Ahora lo único que falta es ponerle los llaveros si desean utilizarlo para llavero. Entonces yo le coloco acá los llaveros. Si desean, se lo colocan acá y lo cosen. Pasan así como lo han pasado en medio del lazo. Pasan varias veces aquí y lo cosen. O si tienen como este alicate pequeño, yo lo abro ahí y lo coloco acá en la parte del medio para que quede ahí el llavero y de ahí ya lo aseguro. De nuevo lo vuelvo a cerrar. ¿Ya? Miren, ya le coloqué los llaveros y miren qué lindo se ven. Quedó muy lindo la perrita y el perrito. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció. Dejen la palabra perrito amigurumi en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Chao, chao.